Nociones de sindicalismo es un libro muy valioso para todo trabajador sindicalista que debe o debería leer no solamente eso, sino estudiarlo también a profundidad. El libro está escrito por Guillermo Lora, militante trotskista, organizador del Partido Obrero Revolucionario. Y básicamente todo el texto en los diferentes capítulos trata de establecer las diferencias que hay entre el sindicalismo reformista y el sindicalismo revolucionario. Puede hacer esta precisión porque Guillermo no fue solamente un gran teórico del marxismo, sino sobre todo porque él participó en las luchas sindicales y sus experiencias sindicales también están plasmadas en este texto. En el primer capítulo de Nociones de Sindicalismo nos va a explicar lo fundamental, que es en qué consiste el modo de producción capitalista y por lo tanto en qué consiste la explotación capitalista. Y llega a la conclusión de que todo trabajador, si quiere liberarse, debe conocer el mecanismo de la explotación, que no es otra cosa que el excedente de trabajo que deja el trabajador obrero, que es un excedente no pagado, es decir, plus trabajo o llamado también plusvalía. Y quien se apropia de esta plusvalía es el patrón, el Estado y la nueva clase en la que se fundamenta el capitalismo, que es la burguesía dueña de los medios de producción, y el trabajador que ha sido desposeído de esos medios de producción, no tiene nada, solo tiene su fuerza de trabajo. Entre ambos tienen una relación de explotación a través del salario, y la lucha entre ellos pues tiene intereses totalmente diferentes, hasta contrapuestos y antagónicos. Entonces, conocer esta base del capitalismo, conocer cómo es explotado el obrero, es el fundamento de lo que va a ser después la actuación de los sindicatos. Los sindicatos no han surgido en cualquier momento, ni han existido siempre. El sindicato surge con el modo de producción capitalista, con la aparición de la fábrica, con la aparición de la burguesía, etcétera, y se organiza precisamente para resistir y luchar contra el abuso patronal. ¿Cómo se organizan los sindicatos en una primera época y cuando el capitalismo estaba en pleno ascenso? Por eso también las limitaciones se van a expresar en la organización de los sindicatos y la política que van a llevar adelante. El sindicato fundamentalmente va a luchar por las necesidades de los trabajadores de base, es decir, por los objetivos inmediatos. En cambio, el sindicalismo revolucionario, hay una diferencia. No solo lucha por los objetivos inmediatos, sino que a partir de los objetivos inmediatos, haciendo una ligazón, establece además la perspectiva revolucionaria que deberían tener todos los trabajadores. Parte también el sindicalismo revolucionario de la lucha por los objetivos inmediatos, pero no se queda en la etapa de solo luchar para disminuir la explotación, sino da la perspectiva, y esto quiere decir acabar con la explotación, luchar por sus objetivos históricos, conquistar el poder y aspirar a ser gobierno de obreros y campesinos.
Esta es la primera diferencia entre un sindicato reformista y un sindicato revolucionario. También es importante señalar qué posición adoptan los sindicatos reformistas frente a la propiedad privada, que es el basamento de la sociedad capitalista. El sindicato reformista no cuestiona la existencia de la propiedad privada individual, no cuestiona, y por lo tanto cree que dejando intacto el capitalismo puede arrancarle al gobierno determinadas reformas. Esto fue posible cuando el capitalismo estaba en ascenso. Evidentemente han habido reformas progresistas. De esa época proviene, de ascenso del capitalismo, proviene la Ley General del Trabajo, que es protectiva, ¿no? O la creación de la Caja de Salud, etcétera. Pero sigue planteándose ahí la reglamentación simplemente de la explotación capitalista. Eso es la Ley General del Trabajo, reglamenta la explotación. En cambio, el sindicalismo revolucionario no va a luchar por la simple reglamentación, y vuelvo a reiterar, y es muy importante, lucha por acabar con la explotación capitalista y por acabar en consecuencia con su basamento fundamental, que es la tenencia de los grandes medios de producción bajo la clase dominante, la burguesía, y de manera individual. A partir de esta diferenciación, también las tácticas van a ser diferentes, ¿no? ¿Cómo funcionan los sindicatos bajo el reformismo? ¿Y cómo se relacionan con la patronal, ¿no? Si creen que la sociedad capitalista debe quedarse intacta, pues hay que entenderse con los patrones, hay que colaborarse con los patrones. No mantienen una independencia política y sindical respecto a el gobierno y al Estado burgués. En cambio, en el sindicalismo revolucionario, en la medida en que cuestionan la sociedad capitalista y su basamento, la propiedad privada, pues tienen que mantener necesariamente los sindicatos, si quieren luchar por las necesidades de los trabajadores, la necesaria independencia frente al gobierno y frente al Estado burgués. No mantener la independencia política y sindical nos llevaría, como lo que está sucediendo ahora, a la estatización de los sindicatos y pensar que pueden nomás los trabajadores ser incorporados al Estado burgués, y la única función que cumplirían es de frenar a los trabajadores en la lucha por conquistar nuevas necesidades. De la misma manera, el libro toca un otro aspecto muy importante: ¿qué papel juega la burocracia sindical en los sindicatos y cómo se forman y cómo surgen los burócratas? Creo que actualmente ese capítulo tiene mucha vigencia a través de lo que han transformado a nuestra central obrera boliviana, totalmente degenerada burocráticamente por ese cáncer burocrático que la rodea, y que finalmente terminan tratando de estatizar también a la central obrera boliviana. La función que cumplen los burócratas en esta nueva época es la de ser los policías metidos al interior de la clase del movimiento obrero y popular. Terminaré diciendo de que en nociones de sindicalismo encontramos el nivel más elevado de las tesis políticas que ha podido crear con sus luchas. La tesis de Pulacayo, que precisamente utiliza el método de ligar la lucha por las necesidades inmediatas de los trabajadores con la perspectiva histórica o con sus objetivos históricos.
la tesis socialista de la Central Obrera Boliviana, que también fija la perspectiva de que los trabajadores podrán emanciparse solo cuando tomen el poder e instauren el socialismo. Esas son las partes más importantes de este valioso texto que es Nociones de Sindicalismo.